Buenas tardes, familia. Qué dicha el poder llegar hasta sus hogares una vez más, un domingo más, para poder alabar juntos al Señor y poder edificarnos una vez más. Les invitamos a que puedan reunirse en familia, tomen su Biblia y asimismo preparen sus mentes, sus corazones para poder estar atentos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta tarde. Y no olviden de la misma manera compartir este video para que otras vidas puedan ser edificadas y no se pierdan la oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y quédese con nosotros hasta el final de este video. Bendiciones. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. La maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y
y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Oh, 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 libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Muy buenas tardes, hermanos, que nuevamente que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes y a sus familias también, orando siempre y confiando que el Señor nos tenga bajo su cuidado y también que el Señor nos permita seguir sirviéndole como lo estamos haciendo, seguir ministrando la palabra del Señor a todos aquellos que con nosotros se conectan en esta tarde, domingo a domingo. Muchas gracias. En realidad nos llena de regocijo saber que Dios está tocando sus vidas, que Dios también, el Señor nos está ministrando por medio de esta labor ministerial que estamos llevando a cabo. Y en este domingo quisiera dar inicio a una serie nueva de estudios, reflexiones, y el título de la serie tiene que ver con el futuro, en que específicamente vamos a hablar acerca de la esperanza para el futuro. Y qué mejor tema que este para un tiempo tan apropiado como el que estamos viviendo. Sí, en algunos lugares hemos escuchado esto de la pandemia ha cedido un poco, como por ejemplo aquí en Canadá, que hemos comenzado a reabrir algunas cosas, las iglesias, pero cuando vemos los noticieros nos damos cuenta que no todo el mundo está verdaderamente ya, diríamos, ha vencido esta situación, todo por el contrario. La pregunta que surge en todo esto es si en realidad podemos nosotros encontrar una palabra de esperanza, una palabra de aliento que nos anime a seguir hacia adelante. En realidad habrá esperanza para el futuro y de eso es lo que queremos particularmente en este tiempo hablar. Quisiera entonces comenzar el primer tema de esta serie de estudios. Tiene que ver con el conocimiento del Señor nuestro Dios acerca del futuro. Bueno, ¿qué tal entonces si primeramente oramos y pedimos que el Señor nos ayude en este estudio, en esta tarde? Gracias, Señor, te doy por esta hora, por que estás con nosotros y te ruego que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento espiritual. Y para poder, Señor, entender tu plan y que tú, Señor, estás con nosotros y que en toda esta situación tenemos esperanza porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en ti. Ayúdanos pues, Señor, y asístenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, entonces lo hizo en el principio. El principio llegó porque Dios lo hizo tal y como hizo toda la creación, incluyéndonos nosotros mismos. En esencia, Dios creó el tiempo, pero no el tiempo a Dios.
La Biblia proclama que Dios ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que Dios está fuera del tiempo y por lo tanto, como Dios no está restringido por el tiempo, por el espacio, Dios conoce el futuro, pero también dirige todos los eventos del futuro. La Biblia nos dice que lo más importante respecto al futuro es el regreso del Señor Jesús por segunda vez con poder y con gran gloria, y también la restauración de todo lo que Dios creó a su orden, a su propósito original. Y esta es la verdad que nos revela el Evangelio de Jesús. Y esta es la verdad que cambia toda la perspectiva de la vida. Esta es la verdad que cambia la visión de nuestro ser, la visión de la razón del por qué nosotros estamos acá en la tierra. Esta verdad también es lo que infunde, inyecta ese aliento de esperanza para el presente, para tiempos como los que estamos viviendo. Para quien conoce a Jesús, para quien ha creído en Jesús por medio de la fe, para el perdón de pecados, salvación y la vida eterna, el futuro y todo lo que en el futuro hay, en realidad, incluyendo el fin, no debería ser una preocupación o un motivo de angustia o un motivo de ansiedad. Todo lo contrario, nosotros debemos saber que cuando uno ha puesto su confianza en el Evangelio de Jesús, ya se ha determinado nuestro futuro. ¿Por qué? Porque para nosotros los creyentes, Jesús es la clave del futuro. Para la fe cristiana, para la Biblia, Jesús es el centro del plan de Dios para el presente, para el futuro y también para los tiempos del fin que están también contemplados en el futuro del que estamos hablando. ¿Por qué razón decimos esto? Porque por la Biblia nosotros sabemos que sin Jesús la persona no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Sin Jesús la persona no puede percibir el futuro de una manera diferente, es decir, de una manera con esperanza, sino más bien a veces sin Jesús lo percibe como una tragedia, como una acumulación de cosas, como una incertidumbre, como el no saber a dónde está yendo. Pero con Jesús las personas entonces no pueden conocer las cosas de Dios porque para Él las cosas de Dios son locuras y no las puede entender porque todo eso ha de discernirse espiritualmente a través del Espíritu. Entonces, lo que queremos comenzar en esta tarde es compartiendo acerca de el Señor conoce el futuro. El Señor es el único que puede, como Él conoce el futuro, como Él ha creado el tiempo en el principio, Él es el único que puede revelarnos a todos nosotros sus designios, pero a través de su palabra. ¿Qué tal entonces, para comenzar? Quisiera que tomáramos en nuestra Biblia, abriéramos el libro del profeta Isaías, el capítulo 46, 2 versículos sencillos vamos a leer. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Voy a leer para ustedes. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías es uno de los profetas grandes que encontramos en la Escritura. Claro, todos son grandes profetas, pero Isaías es muy particular en este sentido. Vamos a ver en esta tarde 2 cosas importantes para reflexionar con base en lo que acabamos de leer en este preciso momento que nos escribe Isaías. Vamos a pensar por un momento en cuanto a Dios. Isaías en el versículo 9 comienza diciéndonos, más bien nos dice, que Dios es y que no hay ningún otro igual que Dios. ¿Qué es lo que Isaías entonces nos va a llevar? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Isaías nos va a llevar por el camino de la afirmación de la seguridad. Y lo que Isaías hace es aquí decirnos que Dios es el Señor de la profecía. Y cuando hablamos de la profecía, hablamos de todo lo que está contenido en la Escritura, desde el primer texto de la Escritura hasta la última página de la Biblia. Dios es entonces el Señor de la profecía.
Y como Dios es el Señor de la profecía, Él es el único que puede declarar sin error alguno el fin desde el principio. Isaías entonces señala que las predicciones proféticas, es decir, todo lo que encontramos en la Escritura, cada palabra de la Escritura que Dios ha pronunciado y que ha sido escrita acá, las predicciones proféticas respecto al futuro son una prueba de que el verdadero Dios es todo lo que Dios dice quién es. Mire entonces lo que podemos pensar en esto, en cuanto al futuro y por qué hay verdaderamente esperanza al futuro. Uno, Dios está en control. Dios está en control. La Biblia dice que Dios existe antes que todas las cosas. Y dice también que todo el universo completo sigue su curso, se mantiene donde se mantiene, el día, el sol sale, la lluvia llega, la luna se mantiene en su lugar, la tierra gira, las estaciones, todo se mantiene en su lugar gracias a que Dios tiene el control de todo el universo. Y esta realidad debe despertar en nosotros, en este presente, en nuestras vidas, actitudes, actitudes de adoración, actitudes verdaderamente de reflexionar en la persona de Dios y en todo lo verdaderamente a quien Dios es. Saber entonces que Dios es el que está en control del pasado, del presente, del futuro. Y saber que nada ni nadie puede impedir que el Señor nuestro Dios cumpla sus propósitos. Eso nos da una seguridad y esa seguridad inspira en nuestro corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento e inspira también en nuestros corazones una esperanza única que solamente puede inspirar y puede darnos el Señor por medio de su palabra. Dios no solamente está en control de todo lo que ha creado, pero hay otro aspecto de Dios y es que también Dios es bueno. Pero ¿qué es lo que nos encontramos en días como el presente? Nos damos cuenta que el sufrimiento que estamos viviendo y la maldad tienen a las personas convencidas de que no existe un Dios bueno que nos ama. Pero el asunto es esto que no hemos todavía captado y no hemos terminado de comprender. Y es que si el mundo está como está, y si estamos enfrentando las situaciones que estamos enfrentando, es porque nadie más que nosotros, la humanidad, es responsable de todo el mal que hay en el mundo. Pero lo que pasa es que ahora estamos tratando de ver cómo atribuimos todas estas calamidades que estamos viviendo, todas estas situaciones difíciles que estamos viviendo, las atribuimos a Dios, culpándolo a Él de que en realidad Él no es tan bueno como la Escritura y Dios mismo dice que es. Pensemos por un momento en esto. Si Dios no es bueno, piense conmigo, si Dios no es bueno, ¿por qué se molestó en enviar a su Hijo a morir en una cruz si Él tiene y todavía sigue teniendo el poder de poner fin a todo esto? Si Dios no es tan bueno, ¿qué razón tendría, qué motivo tendría Él de haber enviado a su Hijo Jesús a morir en la cruz, una muerte indescriptible, una muerte terrible, una muerte horrenda? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice respecto a Dios? La Biblia nos dice que el Señor, estoy leyendo en el Salmo 145:9, nos dice que el Señor es bueno con todos y que Él se compadece de toda su creación. Entonces, la vida no tiene por qué terminar en una tragedia. Eso es lo que significa. Cuando la Biblia nos dice que Dios es bueno y que Dios es bueno con todos y que Él se compadece de toda su creación, y cuando dice toda su creación, nosotros estamos incluidos también en ese paquete. Nos afirma y nos asegura que la vida no tiene por qué terminar de la forma que quizás nosotros estamos anticipando, o los noticieros y las organizaciones nos están diciendo que la vida está por terminar. No es así. Pero ahora, ¿cómo afecta nuestro presente el hecho que Dios es Dios y no hay ninguno como Él? El hecho que Dios está en control de todo y el hecho de que Dios es bueno. Primero, necesitamos empezar a vivir una vida diferente. Una vida diferente. El efecto del pecado y la maldad en las personas es una cosa terrible y nunca logramos captar la dimensión de la maldad que existe en el mundo, de la maldad que reside en el corazón de la persona que no tiene a Dios
en su vida. Esto nos hace pensar en el daño que se hace a la persona, no solamente el daño que se hace a sí misma, sino el daño que también hace a los demás que están a su alrededor. Pero el mensaje del Evangelio, y volvemos al punto de partida que hemos venido hablando desde hace rato, los días domingos, el mensaje del Evangelio nos ofrece esperanza para el futuro, pero también nos ofrece una forma de vida diferente que nos lleva a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y no de acuerdo a la maldad y al pecado que vemos en el mundo. ¿Cómo entonces afecta esto a nuestro presente? En segundo lugar, necesitamos ordenar las prioridades de la vida. Sí, eso es muy importante. El Evangelio nos da una pauta para ordenar las prioridades. Y la pauta del Evangelio es esta: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el propósito de Dios al decirnos que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? El propósito de Dios es llevarnos a la percepción espiritual de la fe en un mundo material, en un mundo que no ve más allá de lo que está, como dicen, delante de sus narices. Cuando tenemos esa percepción de la fe en un mundo material, entonces podemos ver con precisión y podemos valorar correctamente lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Como en una ocasión compartíamos, Dios primero, lo demás que haga fila. En la vida Dios es primero. Cuando la Biblia habla acerca del gran mandamiento, el gran mandamiento simplemente dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios es el primero. En el principio Dios, desde antes del principio, Dios fue. En el presente Dios sigue siendo. Y en el futuro Dios siempre seguirá siendo Dios. Por lo tanto, Él debe de ser la prioridad, lo más importante en nuestras vidas. Pero vamos a la otra parte de lo que Isaías comparte acá, el versículo 10, que leímos hace un momento. Versículo 10 nos dice que el Señor es el que anuncia lo por venir desde el principio. Muchos sienten curiosidad acerca del futuro. De hecho, esa es la razón por la cual muchos, en ese deseo de conocer qué es lo que va a pasar mañana, se abocan a la adivinación, se abocan a los conjuros, se abocan a que, le lean la taza de té en el fondo, que le lean la palma de la mano, que le lean las cartas, en fin, todas esas cosas. Pero esa curiosidad no puede en realidad ser satisfecha por ninguna de estas cosas que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere simplemente que tengamos una mente curiosa respecto al futuro. Dios quiere algo más que simplemente curiosidad. Lo que Dios quiere es afectar nuestra vida de una manera radical. Afectar nuestra vida y nuestro presente en este mismo momento de una manera poderosa, de una manera transformadora. Pero ¿cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo es que Dios afecta nuestra vida de esa manera poderosa, de esa manera que cambia nuestra perspectiva? En primer lugar, lo que Dios nos pide es que confiemos en su palabra respecto al futuro, que confiemos en su palabra. Jesús en Mateo 5:18 dijo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, es decir, de la palabra de Dios, hasta que todo, es decir, todo lo que está escrito se haya cumplido. Cuando confiamos entonces con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas las potencias de nuestro ser, cuando confiamos en la palabra de Dios, es entonces donde Dios comienza a revelarnos su voluntad respecto al futuro. Dios entonces nos da la capacidad espiritual de discernir y aprobar lo mejor. No solamente eso, sino que Dios también en su bondad, en su gracia, en su infinito amor, en su propósito, nos posiciona para que podamos nosotros permitir al Espíritu del Señor actuar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos obedecer y para que podamos ver la voluntad de Dios hecha acá en la tierra, en la misma manera que se hace en el cielo. ¿Cómo quiere Dios afectar nuestra vida? En segundo lugar, nosotros debemos entender y debemos recordar que todavía hay profecías en cuanto al futuro que no se cumplen
aún. Todavía hay cosas que faltan por cumplirse. Segunda de Pedro 3:9 dice que si la profecía no se ha cumplido en su totalidad, no es porque Dios esté demorándose en cumplirlas o porque Dios se le haya olvidado o Dios se le pasó en su agenda. Pedro dice que la causa de esa aparente demora no es otra sino la paciencia de Dios, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento y no quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda. Sin embargo, lo que hasta ahora Dios ha cumplido, porque Dios ha cumplido su palabra, es una garantía de que el resto de la profecía bíblica, el resto de lo que está escrito en la palabra de Dios, que aún no se ha cumplido, en su momento oportuno, Dios la va a cumplir. Pero también eso significa que debemos prestar atención a la palabra de Dios y estar alertas a todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Mire, cuando Jesús enseñó acerca del fin, acerca del futuro, Él dijo a sus discípulos lo siguiente: cuando ustedes vean todas estas señales, y cuando Jesús, en el contexto que Jesús dice esto, Jesús habla que habrá terremotos, que habrá hambre, que habrá pestilencia, que habrá guerra, que se va a levantar una nación contra una otra nación, que iba a haber persecución, en fin, una serie de calamidades. Jesús nos recuerda y le dice a nosotros, sus seguidores, que cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca. Es decir, sepan que el futuro está ya llegando a su conclusión y que ya está a la puerta. Jesús lo que hace es dar por sentado que nosotros que conocemos la palabra de Dios, que nosotros que tenemos las primicias, las arras del Espíritu del Señor, permanecemos alerta. ¿Alerta a qué? A la voz del Señor. ¿Alerta a qué? A la Escritura, a la voz de la palabra del Señor. ¿Cómo Dios quiere afectar nuestra vida? Por eso es importante. Dios quiere que nosotros le permitamos a Él guiar nuestra vida y nuestras decisiones. Dios conoce el futuro desde el principio, nos dice acá Isaías. Él no solamente está observando lo que sucede en el curso de la historia, sino que Dios mismo está dirigiendo ese curso y sabe mejor que nosotros. A veces pensamos que Dios quiere hacernos daño o que Dios no quiere que disfrutemos la vida, como muchas veces dice, que Dios tiene muchas prohibiciones y que eso no es correcto, ¿no? Pero Dios no quiere hacernos daño, sino más bien darnos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que Dios tiene para darnos a nosotros? La Biblia dice que lo mejor de Dios para nosotros son sus riquezas en gloria. Entonces, esta es la primera parte de los que queremos compartir. Pero para que vayamos cerrando esta parte de la reflexión y buscando la verdad de la palabra de Dios para aplicarla a nuestras vidas, ¿cómo podemos cerrar? Algo que nosotros debemos entender es esto. Para los creyentes, para los primeros creyentes en el siglo I, la ascensión de Jesús fue algo glorioso. Y la promesa de volver en breve, eso fue algo irrevocable. Esta fue la verdad que la iglesia del siglo I abrazó, creyó, se aferró, porque esta verdad que fue revelada en el Evangelio cambió sus vidas y produjo en ellos una esperanza absoluta y viva en los momentos más difíciles que enfrentaron en el siglo I. Hay aquí algunos pensamientos finales con los cuales quisiera compartir y terminar. 3 sencillos. 1. Nosotros debemos estar conscientes y saber ya de una vez y por todas que en un abrir y cerrar de ojos, el mundo, nuestro mundo, este en el cual estamos viviendo, este en el cual estamos pisando, ha cambiado drásticamente. Pero debemos también nosotros estar conscientes de que este cambio no es el último, no es el primero, ni es el único. El mundo seguirá cambiando y así lo hemos visto cambiar desde hace muchos años, ¿sí? El futuro entonces no es mañana lunes, o más bien no es a las 12 de la mañana cuando el nuevo día, el lunes, comienza. El futuro no es mañana, el futuro es ahora mismo.
en este momento que estamos hablando, en este momento que estamos escuchando, en este momento que la palabra de Dios viene a nosotros. El futuro es ahora. Cada hora marcada en el reloj nos acerca más al desenlace de la historia que ha sido profetizado en la Biblia. Pero la pregunta es esta, el asunto no es si el futuro viene o no viene, porque viene. La pregunta más bien es si estamos listos para enfrentarnos a la eternidad, porque hacia allá se precipita el futuro y hacia allá nos conduce también el futuro. Segundo, Dios no solamente creó el tiempo, también nos creó a nosotros, no para el tiempo, sino para vivir con Él en la eternidad. Y hasta que no lo entendamos, como dicen popularmente, hasta que no nos caiga la ficha respecto a eso, la vida no tendrá sentido en esta tierra. Precisamente por eso vino Jesús para rescatarnos. Precisamente por eso vino Jesús para que tengamos vida en abundancia, para que sepamos que nuestra vida en esta tierra no es una casualidad, que estamos simplemente de paso porque nuestro destino eterno es la eternidad. Y como decía anteriormente, hacia allá el futuro nos está llevando hacia la eternidad. Por eso la Biblia dice que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Esta vida es solamente un paréntesis entre la eternidad y la eternidad que nos aguarda. Tercero, y termino con esto. Ustedes no tienen por qué desperdiciar su vida. No hay por qué desperdiciar la vida. Y no tenemos por qué terminar en la perdición ni en la tragedia. Dios, nuestro Dios, conoce el futuro. Dios, nuestro Dios, nos ama. Dios, nuestro Dios, quiere lo mejor para nosotros. Siempre lo ha querido. Dios no tiene ninguna mala intención en su corazón hacia nosotros. Todo lo contrario. Dios quiere salvarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, Dios quiere bendecirnos, en fin, Dios quiere que estemos a su lado por siempre. Por eso nos ofrece un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. El futuro entonces ya está en marcha. Y no hay nada, no hay nadie quien pueda detenerlo. El futuro ya está aquí. Y mientras Dios sea Dios, siempre hay esperanza, siempre va a haber esperanza. Y esa esperanza está en Jesús. Y Jesús es la clave para el futuro. Este es el mensaje que Dios nos envía en esta tarde para nosotros. Que estamos quizás preocupados, que estamos quizás pasando situaciones difíciles, que no vemos, como dicen, la luz al fondo en el túnel. Pero hay esperanza. Toda esta oscuridad eventualmente va a pasar. Toda esta situación va a llegar a su fin porque el Señor, nuestro Dios, ya está en el futuro y nos está esperando, nos está aguardando. Pero para llegar allá, usted necesita poner su fe en la persona de Jesucristo, porque Jesús es no solamente la esperanza para el futuro, es la clave para el futuro suyo y el futuro mío. Que el Señor les bendiga y ánimo, porque no todo está terminado. Se terminará cuando Dios diga que ya está terminado. Pero mientras Dios no haya dicho eso, seguimos y Dios continúa mostrándonos su gracia y su favor en estos días difíciles. Que el Señor les bendiga y confianza que Dios es bueno y tiene un plan maravilloso y un futuro grandioso para nosotros. Dios les bendiga. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me
acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Te anhelamos, Señor, queremos someternos ante ti, Señor. Queremos ver tu rostro, Jesús. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué bendición ha sido poder compartir por este medio la palabra del Señor. Espero que también haya sido bendición para sus vidas el día de hoy y para sus familias que compartían con ustedes este tiempo de adoración. Por favor, si ha sido bendición este mensaje, compártalo con sus amigos y también conéctese con nosotros por nuestras redes sociales. Saben que todos los sermones, el de hoy y todos los anteriores, están disponibles
por medio del link de nuestra página web. Les mando un gran abrazo y espero volver a verlos pronto. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. Para recibir más información, escríbanos por medio de la página contact.ibbtel.com. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype. Nuestro servicio de adoración empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibbtel.com. La clase de adolescentes se reúne a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Para más información, diríjase a la página contact.ibbtel.com. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibbtel.com. Únete a nosotros para orar todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. Para más información o si necesitas que oremos por ti, escríbenos a prayforme@ibbtel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por e-transfer. Envíelos a admin@ibbtel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibbtel.com.